Buenos días, saludos a todos, bienvenidos al segundo seminario de Salud y Transformación Digital de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, donde intentamos abordar qué nos pueden aportar las nuevas tecnologías en el desarrollo clínico de la mayor parte de los que estamos aquí, aplicado, por supuesto, a la ciencia, pero también a la investigación. Hoy es el segundo seminario que nos acoge. Queremos agradecer a todos los ponentes, participantes y oyentes su presencia en esta sala con todos nosotros y a los laboratorios Sanofi el patrocinio de esta iniciativa. Mi nombre es Carlos Guijarro, trabajo en el Hospital de Alcorcón y en la Universidad de Juan Carlos y me dedico como medicina de especial intensidad desde mi especialidad de medicina interna al abordaje del riesgo vascular y en particular de la dislipemia en los pacientes de mi centro y contribuyendo con la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Y hoy tengo el placer de presentar a Antonio Vallejo. Antonio Vallejo es también internista formado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ha desarrollado su labor de investigación más potente en los últimos años en el Reino Unido, fundamentalmente trabajando en la recogida de datos internacional de la hipercolesterolemia familiar. Su experiencia inicial de formación clínica con este desarrollo de investigación le ha traído de nuevo a España, a la Universidad de Sevilla, donde es profesor en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Medicina, y trabaja también de modo intenso con nuestra sociedad y con el grupo de lípidos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y hoy le hemos invitado a que nos cuente su experiencia, teniendo en cuenta también que ha trabajado, como digo, muy intensamente en los registros internacionales de hipercolesterolemia familiar. Tiene más de 100 publicaciones, muchas en aterosclerosis, en circulation, en Lancet, de manera que su trayectoria científicamente es extraordinariamente sólida y nos gustaría contar esa perspectiva desde una persona que ha trabajado en bases de datos clásicas y potentes sobre cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar al abordaje del diagnóstico de las dislipemias de componente genético. Y por mi parte nada más, Antonio, muchas gracias por tu participación. Estamos muy ansiosos de conocer qué nos puedes aportar a todos. Adelante. Muchas gracias. Sí, voy a pasar a compartir la pantalla. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la introducción y por la invitación para dar esta charla. Como ya ha comentado el doctor Guijarro, mi nombre es Antonio Vallejo, soy internista, actualmente trabajo en el Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla y en el Grupo de Epidemiología Clínica y Riesgo Vascular del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Bueno, la charla va a ser sobre utilidad de la inteligencia artificial en el diagnóstico de las dislipemias genéticas. Si me permite, se me ha olvidado hacer una precisión. Para todos los Sí, que tengáis algún comentario que podemos discutir al final de la sesión, por logística no vamos a activar audios, pero tenéis al pie de la sesión de Zoom, en el lugar donde pone preguntas y respuestas, ahí podéis escribir los comentarios, dudas o cuestiones que queréis suscitar y al final de la presentación de Antonio tendremos un debate con todas vuestras aportaciones. Y perdón por la interrupción, Antonio, adelante. nada, muchas gracias. Bien, cada vez más la inteligencia artificial está adquiriendo más protagonismo no solo desde el punto de vista de la investigación, sino también para su implementación en la práctica clínica y en múltiples dimensiones, como por ejemplo la que nos ocupa hoy sobre el diagnóstico, hallazgos clínicos o fenotipado de la enfermedad, en este caso de dislipemias genéticas. Todo ello en base a la gran cantidad de datos que puede manejar y que en grandes registros pues, podemos tener disponibles. Y todo ello para incidir en la medicina de precisión, en la individualización cada vez más, no solo del diagnóstico, sino también potencialmente del tratamiento. Ya en el 2016, la Sociedad Europea de Cardiología emitió un documento de posición de consenso sobre e-health en los que ya comentaban la importancia, por ejemplo, de los sistemas de información clínico, como los registros electrónicos médicos de salud, los registros de enfermedades, no solo desde el punto de vista de investigación, sino también para salud pública o manejo propiamente del sistema de salud. Y también, como se ve aquí más abajo, en relación con el Big Data, la integración y el análisis de grandes cantidades de volumen a velocidad y variables, con información variable, con datos heterogéneos y su explotación para producir resultados en salud.
Por tanto, las aplicaciones en inteligencia artificial se van a basar mucho en lo que son grandes bases de datos y registros de pacientes, registros de salud, entendidos como datos que son recopilados de una manera más o menos uniforme o que de alguna forma pueden transformarse en datos uniformes para cada individuo, que no necesariamente son recogidos con los fines del estudio que en concreto se vaya a realizar. De hecho, lo más frecuente es que no sea el caso, y que potencialmente se pueda vincular con bases de datos externas que aumenten el valor de la información, como por ejemplo registros de defunciones, de hospitalizaciones, de farmacia u otros. Una característica importante de estos registros es que recogen la información tal cual se produce en la práctica clínica, con lo cual al final tenemos información de práctica clínica real en poblaciones amplias y representativas de la clínica habitual. Estas fuentes de datos pueden ser fuentes de datos primarias, que si los datos son recogidos específicamente para los fines del registro y por tanto va a haber un protocolo, un plan de estudio que va a aumentar la probabilidad de la integridad, validez o fiabilidad de los datos. Sin embargo, con mucha frecuencia lo que nos encontramos son fuentes de datos secundarias, es decir, datos que son recopilados para fines distintos a los del registro, por ejemplo, los registros electrónicos de salud, que son la codificación, por ejemplo, de todos los informes cuando un paciente es visto en clínica. Generalmente no hay un protocolo en concreto para los fines de investigación del registro y va a haber, por tanto, una mayor probabilidad de errores, de datos perdidos o de posibles inconsistencias. De esta manera, los registros electrónicos de salud es muy importante valorar la calidad de los datos, por tanto, los resultados van a ser muy dependientes de esa calidad de los datos, de su exactitud, de cómo de completo y exhaustivos son. Con frecuencia existen valores faltantes y es frecuente que ciertas variables comunes, por ejemplo, si pensamos en la hipercolesterolemia familiar, datos como los síntomas o otros datos físicos o antecedentes familiares son variables que con frecuencia faltan o no son recogidos. Hay que valorar si los datos son estructurados, es decir, están bien codificados o, por ejemplo, no estructurados. El caso más extremo, por decirlo de alguna forma, podría ser, por ejemplo, el texto, ¿no? Los datos la información que se mete, que se introduce como texto libre. Pueden existir diferentes estándares, nomenclatura o codificación que puede dificultar la interoperabilidad entre diferentes registros o incrementar la carga de trabajo en el sentido de manejo de datos para convertirlos en datos que puedan ser compatibles. Frente a ello, aportan una gran cantidad de información, son variables que están registradas comúnmente en la práctica clínica y son reflejos de la práctica clínica rutinaria y como tal pueden tener una mayor aplicabilidad y generalizabilidad que otros estudios. Si nos centramos en ejemplos de aplicación sobre los registros, sobre manejo de grandes volúmenes de datos y sobre lo que vendría siendo, veremos también algunas técnicas de inteligencia artificial más específicas. Si entramos, por ejemplo, en hipercolesterolemia familiar y en screening, la práctica actual sobre todo se basa en screening oportunista cuando se ve un paciente en clínica, seguido de screening en cascada familiar. Sin embargo, sabemos que la HF está muy infradiagnosticada, se estima que menos del 10%, y la tendencia es o lo ideal sería moverse hacia prácticas mejores, lo que se lleve a cabo screening de forma más sistemática, que permite identificar mucho más pacientes y también de forma más precoz. En este sentido, tenemos diferentes oportunidades de screening en hipercolesterolemia familiar, desde el screening oportunista o la cascada familiar, habitual o inversa, el screening de grandes grupos poblacionales, que es screening universal, y después se puede plantear también el screening a través de registros electrónicos de salud, que podamos hacer un screening, un cribado o un escaneo de los propios registros de salud para identificar pacientes que puedan tener hipercolesterolemia familiar. En este sentido, por ejemplo, tenemos este estudio que se llevó a cabo en la Comunidad de Madrid, en 69 centros de atención primaria en adultos que tenían algún contacto o alguna entrada en el sistema de información de salud entre 2018 y 2021.
De estos pacientes, algo más de 156.000 tenían una analítica con un perfil lipídico, y lo que aquí se pretendía era hacer un cribado basado en niveles de colesterol total o de colesterol LDL para identificar posibles fenotipos de hipercolesterolemia familiar en atención primaria. Como se ve aquí, aproximadamente un 4%, más de 6.100 pacientes, tenían una hipercolesterolemia severa, más de 300 miligramos de decilitro de colesterol total o de 220 de colesterol LDL, y excluyendo potenciales causas secundarias como hipertrigliceridemia o bueno, causas que orienten a otra posible dislipemia, o por ejemplo hipertiroidismo, trastornos del tiroides. Finalmente nos quedamos con aproximadamente un 1% de pacientes que tenían un fenotipo de hipercolesterolemia, de hipercolesterolemia familiar, definido como un colesterol LDL de más de 240, o si estaba en tratamiento, de 160. Con lo cual, de estos 156.000 pacientes nos permitió detectar aproximadamente un 1% de pacientes que tenían este fenotipo, destacando además los autores de este trabajo que ninguno de estos pacientes tenían, de hecho, un diagnóstico formal en sus registros médicos de HF, con lo cual todo ello ayudaría a la detección temprana y consecuentemente a medidas de estrategias preventivas. Todos estos registros y nuevas técnicas nos permiten hacer un cribado de toda esta información de un volumen tan importante de información. Si entramos más específicamente en técnicas de inteligencia artificial, mucho se ha llevado a cabo los estudios, sobre todo en relación con Machine Learning, con aprendizaje automático. El aprendizaje automático, Machine Learning, definido como una rama de la inteligencia artificial que se centra sobre todo en la creación de algoritmos y modelos que lo que van a hacer es entrenar a computadoras para analizar los datos, realizar predicciones y que además van a ir mejorando su rendimiento a medida que procesan más datos, lo que va a permitir un aprendizaje autónomo y toma de decisiones. Cuando se lleva a cabo un estudio con Machine Learning, con técnicas de Machine Learning, generalmente hay una primera fase en la que hay una preparación de los datos. Generalmente se divide en diferentes subgrupos, un subgrupo para entrenamiento, para validación, etcétera. Sobre estos diferentes subgrupos de datos se va a llevar a cabo diferentes modelos que después se pueden combinar entre sí, a su vez, para producir un modelo final después de este entrenamiento, que se va a validar, e idealmente se llevará a cabo también una validación en una base de datos externa para ver el rendimiento del modelo. Existen diferentes formas, un aprendizaje estándar en el que tenemos, a partir de los datos del conjunto de datos de entrenamiento, un modelo final, pero también existen modelos de Ensemble Machine Learning o por conjunto, aprendizaje automático por conjunto, en lo que es a partir del grupo de datos para entrenamiento se toman, por ejemplo, diferentes subgrupos aleatorios sobre los que se va a aplicar diferentes algoritmos de forma secuencial, de forma paralela, como vemos aquí, para producir diferentes modelos que se van a combinar en un modelo final, o de forma secuencial, como vemos en este caso, en el que cada modelo va a informar al siguiente, que va a intentar corregir las debilidades del anterior para dar lugar finalmente a un modelo más robusto. Y finalmente tenemos lo que se llama un Stacking Ensemble Machine Learning, en el que tenemos en el que se aplican diferentes modelos, diferentes algoritmos, que van a dar cada uno un rendimiento diferente, y se van a combinar finalmente para un modelo final, lo que se llama un meta-learner, ¿no? Un metamodelo. Estas técnicas de Machine Learning tienen la ventaja de que nos permiten manejar una gran cantidad de información, y además permiten detectar interacciones complejas entre variables, asociaciones no lineales o patrones complejos que de otra forma no podríamos observar, o incluso variables condicionadas, por ejemplo, variables que pueden ir cambiando una respecto a la otra, por ejemplo, niveles de colesterol, cambios a lo largo del tiempo en función de los tratamientos que va recibiendo el paciente. En este sentido, se llevó a cabo, esto fue publicado en 2019, y siguiendo con el screening de hipercolesterolemia familiar, este trabajo en el que se creó un modelo FINE-HF, FINE-FH,
en el que se pretendía identificar fenotipos de HF aplicados en grandes grupos de datos médicos, de datos de salud. En este modelo se pusieron en conjunto datos de diferentes bases de datos a su vez. Se clasificaron pacientes con hipercolesterolemia familiar y más de 66.000 pacientes sin hipercolesterolemia familiar, y a través de diferentes algoritmos, uno primero en el que se identificaban las características principales que tenían más impacto sobre el modelo y que se pasaban a un segundo modelo para entrenamiento, se llegó a un modelo final que ahora comentaré. Esta diapositiva la pongo sobre todo para que se vea el número de características investigadas y de entrada, como veis aquí, en diferentes categorías, como demográfica, de prescripción, de diagnóstico, 14.000, 26.000, 14.000. Es decir, permiten manejar gran cantidad de información, de variables y de entradas de datos. Este modelo tuvo un área bajo la curva de un 89%, y cuando se aplicó una validación externa a una base de datos nacional a nivel de Estados Unidos, más de 170 millones de pacientes, identificó o alertó de un posible fenotipo de HF en más de 1.300.000 pacientes. Sobre estos pacientes que fueron destacados, un subgrupo de ellos, en concreto en este caso 45, se identificó aquellas consultas o aquellas clínicas en las que al menos 5 pacientes habían sido identificados, y a los profesionales de dichas consultas se les pidió que revisaran esos datos, esos pacientes, para ver si efectivamente por criterios habituales como MEDPED o como el DLSN, las clínicas holandesas, efectivamente se confirmaba el diagnóstico. Y fue así en el 87% de los casos, es decir, el rendimiento del modelo fue bastante bueno, porque un 87% de todos los casos que alertó como posible fenotipo HF se confirmaban por modelos de diagnóstico clínico, por los profesionales. Es decir, podemos tener diferentes formas de screening simples, como hemos visto al principio, más elaborados, como el FIND-HF, que potencialmente se puedan integrar en plataformas electrónicas de atención médica y que puedan emitir alertas que nos ayuden a identificar, o al menos a pensar, que un paciente pueda tener HF y a estudiarlo para confirmarlo, y de esta manera identificar más casos y más precozmente. Un paso más allá sería la discordancia que muchas veces encontramos entre un diagnóstico clínico de HF y un diagnóstico genético, en el sentido de que sabemos que hay casos en los que el diagnóstico clínico después no se encuentra una mutación patogénica de HF. Los datos de la derecha son de un estudio a partir del registro de lípidos de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, donde a una serie de pacientes con sospechas de HF se les realizó un test genético, más de 3.000 pacientes, y veis como un 28% del test genético fue negativo, es decir, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes. Estas discrepancias entre el diagnóstico clínico y el genético al final llevan a solicitud de pruebas que van a ser negativas, costes adicionales y a la necesidad de hacer un cribado, un screening de mayor número de personas para encontrar un test positivo. Por tanto, se plantea si es posible desarrollar modelos de machine learning, en este caso, que aumenten la probabilidad de que un paciente tenga un test positivo, de que tenga una variante patogénica. Este es un trabajo que se llevó a cabo en este sentido, en el que comparaban modelos de Machine Learning versus criterios clínicos aplicados en este caso, al Biobanco del Reino Unido. Comparando, por ejemplo, con el DLSN, Simon Brun, MEDPED o FANCAT, que mientras que los otros son sistemas de diagnóstico clínico, FANCAT, por ejemplo, que se utiliza en el Reino Unido, está más orientado hacia un screening. Como comentamos al principio, el problema que tienen estos sistemas es que para aplicarlos a grandes bases de datos o de registro, con frecuencia hay variables que no están recogidas o con muchos datos faltantes en los registros electrónicos de salud. En este estudio, como digo, se llevó a cabo en más de 454.000 pacientes en el Biobanco del Reino Unido. Algo más de 1.000 pacientes tenían HF, es decir, una prevalencia de unos 450 confirmados genéticamente. Este grupo de pacientes de estudio se dividió en un 20% para detectar la importancia de diferentes características que tuvieran un impacto en el modelo,
un dataset para derivación, para entrenamiento y finalmente un 60% y finalmente otro 20% de los datos para validación de ese modelo. En este caso se llevó a cabo una técnica de ensemble learning, machine learning, como hemos comentado antes, es decir, diferentes algoritmos, diferentes modelos que finalmente se combinaban en un modelo de conjunto, un metamodelo. Como veis aquí, el rendimiento, en este caso el área bajo la curva del modelo de Machine Learning, de Ensemble Machine Learning, fue superior, por ejemplo, a los otros modelos como FunCat, DLSN o Simon-Brun. Y en cuanto al rendimiento, si nos centramos en el número necesario para cribar, fue significativamente inferior en el Ensemble frente a FunCat o, por ejemplo, DLSN. Y cuando se proyectaba la potencial utilidad clínica de este modelo de Machine Learning comparado con DLSN o FunCat, en este caso aplicado, por ejemplo, a la población del Reino Unido, 33 millones, cuando se comparaba, por ejemplo, el Machine Learning versus el DLSN, el modelo de Machine Learning era capaz de identificar aproximadamente 11.000 pacientes más que el DLSN a expensas de 4 millones de menos, de tener que hacer 4.900.000 test genéticos menos. O, por ejemplo, con FunCat se identificaban más de 5.700 pacientes con el modelo de Machine Learning a expensas de, además, haber realizado menos de 3.700.000 test genéticos a nivel poblacional. Es decir, estas técnicas nos pueden permitir un cribado automatizado a gran escala, priorizar individuos que realmente para las pruebas genéticas y reducir costes para identificar casos reales de HF. Modelos también aplicados, por ejemplo, en este caso a detección de niveles elevados de lipoproteína A. Como sabéis, se recomienda, el consenso de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis recomienda que al menos se determine una vez en la vida en todos los pacientes. Aquí lo que se pretendía ver es si modelos en este caso de nuevo en el Biobanco del Reino Unido, comparado con una validación externa en la base en NANES en Estados Unidos, un modelo de Machine Learning calibrado para diferentes etnias y en función de diferentes cortes que utilizáramos para LPA, sí permitía mejorar la rentabilidad frente a una aproximación de screen all, o sea, de hacer un screening a toda la población. Por definición, la sensibilidad de hacer un screening universal va a ser del 100% porque estamos haciendo un screening a todos los pacientes. Cuando aplicamos en azul el modelo de Machine Learning, al final hemos seleccionado un subgrupo de la población que tiene mayor probabilidad de lipoproteína, de tener una LPA alta y por tanto vamos a tener una mayor prevalencia en ese grupo, como vemos aquí en diferentes puntos de cortes. Y esto hace que el rendimiento, definido como el número de casos identificados por un número de test realizados, de test de detección de LPA, aumente sustancialmente con el modelo de Machine Learning, desde un 26%, por ejemplo, si utilizamos un punto de corte de LPA de 60 miligramos de decilitro, hasta más de un 250 si nos vamos a modelos de 200 miligramos, un punto de corte de 200 miligramos por decilitro. De nuevo, la proyección clínica del modelo, como vemos aquí, a modo de ejemplo, un punto de corte de 40 o de aproximadamente 100 miligramos por decilitro, el modelo de Machine Learning requería menos pacientes que hacer un screening. Un incremento importante, por ejemplo, de entre un 26 a 66% de tasa de identificación, un número de test por millón de individuos, como veis aquí, prácticamente la mitad, 54% menos necesario, y obviamente y a expensas de unos casos perdidos, aceptables, ¿no? Menor del 10%. Otro aspecto en lo que nos puede ayudar las técnicas de Machine Learning es para la estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes con HF. Sabemos que existe heterogeneidad, por ejemplo, en relación con el sexo. Y identificar estos factores nos permitirían un manejo mucho más individualizado. En este sentido, tenemos este trabajo del grupo del doctor Zamora, en el que, realizado con datos del registro de dislipemia de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, más de 1.700 pacientes,
que tenía un diagnóstico clínico por DLSN mayor de 8 o con un test genético positivo, en el que se llevó a cabo un entrenamiento del modelo, diferentes modelos, para hacer finalmente un modelo que permitiera clasificar y valorar las variables de mayor impacto. Como veis aquí, el modelo tenía un rendimiento adecuado, muy bueno, de un 85%, tanto para varones como para mujeres. Y de forma interesante, cuando se vio el impacto de las diferentes variables según sexo, había, como veis aquí, en azul o en verde, para los diferentes sexos, un impacto diferencial importante según las variables. Es decir, el riesgo o el impacto que tenían en la estratificación del riesgo era sustancialmente diferente según el sexo. De tal manera que, por ejemplo, las variables con mayor impacto eran, por ejemplo, para las mujeres la edad o la arteriosclerosis subclínica, el perímetro de cintura o la ApoB, mientras que para varones, pues el tratamiento con estatina, con ezetimibe, los niveles de colesterol o la hemoglobina glicada en los modelos. En definitiva, nos permite estratificar el riesgo, en este caso desde una perspectiva del sexo, para mejorar la individualización, la estratificación del riesgo. Otra posible aplicación es los modelos que nos permiten llevar a cabo, por ejemplo, descifrar de alguna forma la regulación de la expresión genética. Por ejemplo, aquí tenemos el de AlphaGenome, que es de Google, para un modelo que permite, por ejemplo, predecir cuáles son las variaciones funcionales a partir de múltiples datos y múltiples combinaciones a partir de una variante, por ejemplo, predecir cuál puede ser la actividad funcional o la repercusión funcional que puede tener, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una variante en la que puede cambiar una base que puede tener un efecto, por ejemplo, sobre la expresión o no de un determinado gen. De tal manera que puede valorarse, por ejemplo, la expresión de RNA, la unión de factores de transcripción, splicing y otros. De manera que potencialmente, a partir de diferentes variantes, nos puedan predecir diferentes fenotipos para los pacientes, ¿no? Ello puede ayudar, por ejemplo, en la valoración de la expresión fenotípica de diferentes variantes. Sabemos, por ejemplo, que en HF, pacientes con mismas variantes, después la expresión fenotípica puede ser diferente, o incluso, por ejemplo, valorar el estudio de variantes de significado incierto. En definitiva, y para concluir, la IA en el diagnóstico de las dislipemias genéticas nos puede permitir el screening e identificación de casos no diagnosticados, alertar de posibles casos integrados en plataformas de atención médica, cribado automatizado a gran escala, o, por ejemplo, priorizar pruebas diagnósticas y con ello aumentar la eficiencia y el ahorro de coste, estratificar el riesgo o valorar la interacción genotipo-expresión fenotípica. De cara a la implementación, sí hay que tener en cuenta que estos estudios están realizados en grandes bases de datos a nivel poblacional, y habría que diferenciarlo frente a lo que es ver al paciente de forma individual en clínica. Hay que valorar las características del registro, la etnicidad, la edad y con ello la valoración externa en diferentes poblaciones, y intentar que la explicación de cómo funcionan los modelos y sus resultados sean intuitivas para que puedan ser comprensibles para los pacientes, los profesionales de salud, interpretables para la toma de decisiones. En definitiva, y para terminar, al final la utilidad clínica requerirá de una evaluación del contexto donde se toman las decisiones, cómo de útil puede ser y los outcomes que se esperan. Lo que hemos comentado de cómo interacciona los humanos con la inteligencia artificial y cómo puede mejorar el rendimiento, valorar la escalabilidad y adaptabilidad dentro del sistema y la flexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy estimulante tu presentación. Vamos a pasar al turno de debate, que tenemos unos minutitos para discutirlo. El doctor Volvé nos pregunta a partir de qué número de pacientes y número de variables se puede aplicar de forma rigurosa las técnicas de Machine Learning. No sé si es una pregunta demasiado genérica, pero danos una aproximación, Antonio.
Sí, bueno, cuantos más, mejor, pero normalmente es mejor varios cientos de miles que varios decenas de miles que varios miles, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto que este estudio con datos del registro de la SEA, de dislipemia de la SEA, está aplicado en 1.700 pacientes. Obviamente, menos de 1.000, al final no... eh, cómo de robusto va a ser el modelo no va a ser igual, ¿no? Pero podemos aplicarlo, por ejemplo, con datos de 1.700 que tenía este registro. Una de las cosas que has mencionado en tu presentación es el tema de la inteligibilidad para los humanos, ¿no? Que no somos un ordenador. Con frecuencia estos modelos neurales son una caja negra donde no intentamos. ¿Cómo podemos integrar esa información añadida, interacciones ocultas, etcétera, etcétera, para que luego los clínicos de a pie podamos entender el modelo y lo podamos aplicar? O en otra variante de la misma pregunta, ¿podemos desarrollar nuevas escalas tipo las de las clínicas danesas, perdón, holandesas o el MedPed actualizadas para detectar hipertensión familiar? Porque los métodos estos son muy antiguos, muy clásicos, cuando los pacientes tenían acúmulos avanzadísimos de colesterol. Podríamos actualizar este tipo de guías a partir de este tipo de, al menos, puntuación clínica para intentar un diagnóstico clínico de estos pacientes. Sí, potencialmente sí. Respecto a la primera parte de la pregunta, es verdad que muchas veces no sabemos el modelo cómo funciona o a qué en cada momento a qué le está dando un mayor impacto a las diferentes características. Y además el modelo tiende a aprender por sí mismo, a mejorar el rendimiento, por lo cual tenemos ese problema, ¿no? De que tiene que ser intuitivo o que de alguna forma sea confiable por los médicos. Y eso no es fácil, ¿no? Porque estos algoritmos no sabemos muchas veces qué es lo que está pasando. Respecto a la segunda parte de estos son modelos que utilizan muchas variables, muchas características y con diferentes impactos, pero es verdad que potencialmente se pueden intentar aplicar y generar escalas con un número definido de variables, como puede ser, por ejemplo, el DLSN, ¿no? En este sentido, por ejemplo, no relacionados con dislipemia, pero en relación con el síndrome coronario agudo, en pacientes el GRACE, la escala GRACE, que tradicionalmente utilizaba un sistema de puntuación también, ha salido lo que es el GRACE 3.0, que está basado o mejorado con técnicas de Machine Learning. Con lo cual, potencialmente, lo que es una escala con un número de criterios definidos con un sistema de puntuación, pues podría refinarse, adaptarse en función, por ejemplo, del sexo, en función de otras características y mejorar, ¿no? Probablemente esta del Grace 3.0 sea una de las pocas, al menos que yo conozca, que está implementada en clínica, ¿no? Que se utiliza, pero potencialmente sería trasladable, ¿no? A los sistemas que nosotros tenemos para dislipemias genéticas. Otra pregunta que se suscita, tú has trabajado con los registros internacionales coordinados en el Reino Unido. Aquí estamos trabajando con el registro de la SEA y introducimos datos a mano y habéis hecho tanto tú como, por ejemplo, Alberto en Cataluña, aproximaciones de búsqueda de pacientes que en registros poblacionales o registros de pacientes que atienden a una consulta inespecífica del Sistema Nacional de Salud para detectar casos. Pero estas son aproximaciones teóricas de cuántos pacientes podemos encontrar. ¿Eres consciente si en el Reino Unido o en algún otro lugar o en Holanda se está intentando aplicar estos modelos para intentar detectar, no en abstracto, sino en pacientes concretos y incorporarlos al sistema? Porque como sabemos todos, uno de los déficits que tenemos con la hiperleucemia familiar no es que tratemos insuficientemente a los pacientes detectados, sino que la mayoría están en la población general que no son conscientes ni ellos ni sus médicos que tienen este trastorno genético tratable al menos en una gran parte para reducir sus complicaciones. Entonces, se ha desarrollado al escalón siguiente implementar en la práctica la detección de estos pacientes que tú sepas en el Reino Unido o en algún otro contexto. Modelos de Machine Learning como tal, que yo sepa, la implementación sería el siguiente paso que está todavía por desarrollar. Y hasta donde yo conozco un modelo como tal, implementado o incluido en las plataformas de atención, por ejemplo, de consulta, no conozco. Sí sé que el FIND-H, perdón, el FAMCAT
pero no es un modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial. Sí, en el Reino Unido se puede integrar en las plataformas, está integrado para screening en las plataformas del sistema de salud. Pero aún así el rango, el grado de infradiagnóstico es muy alto. De hecho, los objetivos que se pretendían en el Reino Unido alcanzar de porcentaje de pacientes diagnosticados en una serie de años no se cumplen. Pues quizás es el reto que tenemos, ¿no? Pasar de la teoría a la acción, y los que estamos en la encrucijada, los que habéis hecho más investigación básica o con registros poblacionales, cómo poderlo trasladar a la salud de nuestros pacientes, que es lo que al fin y al cabo a los médicos nos implica de modo más directamente de nuestra propia... y puede ser un reto. Pues yo creo que con esto concluimos el tiempo. Bien, la sesión ha sido muy interesante. Invito a todos los que estáis aquí escuchando a que os incorporéis el próximo 23 de junio, la víspera de San Juan y del equinoccio, a la próxima sesión de estas sesiones de salud y transformación digital de la SEA. Y va a ser un tema también muy interesante. Lo va a moderar la doctora Begoña Cortés y Teresa Arrobas, también de Sevilla. Nos va a hablar de cómo podemos aplicar muchas tecnologías a extraer información del laboratorio, que es una fuente de datos extraordinariamente potente y que ella está trabajando de modo muy intenso para que podamos sacar mucho más beneficio que una cifra o en un papel impreso donde a veces tardamos en extraer conclusiones. Por mi parte, nada más, si quieres hacer alguna conclusión, Antonio, es tu turno para cerrar la sesión. Bueno, a modo de conclusión y un poco siguiendo en la línea que has comentado al final, ¿no? Tenemos las herramientas, hay mucho potencial, pero todo ello hay que trasladarlo después, hay que implementarlo en la práctica clínica, ¿no? Y la conclusión sería que tiene que ser el siguiente paso, ¿no? Porque ya tenemos las herramientas, ahora hay que ver cómo se implementan. Fenomenal, pues en este grupo de trabajo estamos todos interpelados para dar el paso siguiente, enriquecidos por estas charlas, y os recuerdo que la próxima tenemos el día 23 de junio, en el solsticio de verano, ya a punto de entrar, para que a plena luz y con la máxima claridad que nos da la astronomía y el tiempo atmosférico, podemos interpretarlo, y a la vuelta del otoño nos vamos a trabajar muy intensamente un poquito más. Y por mí, pues nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y quedamos emplazados para la próxima sesión de estos seminarios de la SEA. Saludos, gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.